Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fuerza. Resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en viviente. El último Adán, un espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material, y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo hemos llevado la imagen del hombre terrenal. Llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Que retroceda en Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento puro. Dicho eso, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los bordes del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Lo del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para hacernos entender estos misterios de amor a través de la palabra, para que sepamos llevar este camino de santidad, de verdad y vida, que transforma nuestro corazón, para que juntos veamos los regalos del cielo.
acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que alrededor de Jesús se reúne mucha gente. Representa la misma iglesia que en el Evangelio de San Lucas. Está reunida por el anuncio y ahora invitada a verificar la calidad de la propia escucha, para estar entre aquellos a los cuales les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. La parábola es motivada por el hecho de que una multitud inmensa se agolpa alrededor de Jesús. Y esa parábola hace relación a un sembrador. El Evangelio de San Lucas concentra la atención del lector sobre su semilla, que el sembrador siembra. Esta semilla es la palabra de Dios. No es usual en el Antiguo Testamento comparar la palabra de Dios con la semilla. Esta imagen es muy útil al lector de origen pagano, para hacerle comprender la fuerza, el poder y la eficacia vital de la palabra de Dios, que son características conocidas para el judío. Y es por eso que la semilla es una fuerza de vida, capaz de crecer por sí sola. Solamente tiene necesidad de ser acogida en la tierra. El sembrador es Jesús, que anuncia la palabra de Dios. Su semilla, que es el mismo. El terreno son los oyentes del anuncio. Aunque esté preocupado por la acogida, Jesús no acoge el terreno según criterios de oportunidad. Se dirige a toda la gente que viene a Él de todas partes, para hacer de Él un pueblo de oyentes. Se dirige a ellos en forma llana y pedagógicamente eficaz, para que verifiquen su acogida al anuncio. Acerca de lo que pasa con la semilla, existe una especie de crescendo, donde la palabra se va dando poco a poco, y donde se va realizando en la voluntad de Dios. Como ya lo hemos indicado, puede ser que este texto se prescinda del resultado de la siembra en el campo, en Israel, y se hable más bien de la suerte afortunada que, más allá de toda dificultad, encuentra la semilla fuera del campo. La parábola narrada por Jesús para indicar la certeza del buen resultado de su misión, más allá de todo fracaso. El Evangelio de San Lucas da estas pautas para la iglesia, para indicar el éxito feliz de la palabra, que no solamente será para el pueblo de Israel, sino para todos los paganos, los que van a creer en Jesús. Estos son los oyentes a quienes el Evangelio de San Lucas llama a examinar la calidad de la propia escucha. La explicación que sigue a la parábola desde el punto de vista del autor forma unidad con la misma parábola. Por consiguiente, allí veremos la comprensión exacta de la parábola, como el Evangelio de San Lucas la quiere proponer. La semilla cae se expresa en 4 situaciones diferentes: a lo largo del camino, sobre piedra, en medio de abrojos, en tierra buena. Ya están indicados los 4 tipos de escucha que se explicarán. La tierra buena, que acoge y es fecunda, y fructifica, y que se pone en relación en todos los aspectos de la humanidad, porque nosotros seremos testimonio de las manifestaciones de amor de nuestro Dios. Veremos que el primer sentido de la parábola es esta promesa de esperanza. El Evangelio de San Lucas, sobre todo, en la explicación subraya un segundo aspecto, que sin embargo no es secundario: la necesidad de convertirse para acoger la palabra. Es necesario ser terreno bueno para producir fruto. Por consiguiente, es una voz de aliento para la iglesia misionera, que vaya tranquila a anunciar que la palabra tiene la eficacia de la semilla y de la bendición de Dios que nos acaba. El fruto es seguro. Por eso hay que comprometerse sin parar en costos ni dificultades. Sin embargo, la abundancia de los frutos está unida al compromiso de conversión para acoger la palabra. Después del Señor de hablar de la parábola, les preguntará a sus discípulos, porque en ellos nace una inquietud. Pero la pregunta contiene ya previamente la respuesta que necesariamente responde a esa pregunta. El sentido de la parábola es precisamente el de suscitar la pregunta deseada. Y el Señor les va a explicar la duda que ellos tienen. Pero antes de responder el Señor a los discípulos, dice el motivo por el cual habla en parábolas. Ante todo, hace una distinción entre ustedes, eclesial, y los otros que no comprenden. Se subraya la necesidad de entrar en esta dimensión interna comunitaria para comprender lo que se mira y se escucha. La parábola tiene la función de estimular al oyente para esto,
respetando su libertad, porque ellos serán un buen terreno, porque escuchan con un corazón hermoso y bueno, guardan la palabra y la hacen fructificar en la perseverancia, escuchan y ponen en práctica las palabras del Maestro, es decir, descubrir el verdadero sentido de su vida, que se realiza en Jesús. Las parábolas del Evangelio de San Lucas no tienen, como en el Evangelio de San Marcos, la función de mantener cerrada la verdad al que no la quiere. En cambio, cumple la función de un anuncio inicial que abre hacia la verdad, despertando el deseo de interrogar. Es el comienzo de la conversión, hasta cuando se llega a formar parte de ese ustedes, al cual se le revela los misterios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Se sienten interesados por la palabra de Dios, pero con una falta de compromiso. Viven en la superficialidad. Ese es el criterio común, que no es neutro en absoluto en relación con Dios. En efecto, como dirá Isaías 55, verso 8, no son mis pensamientos sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Y en la forma en que el diablo ataca y quiere entrar en el corazón del hombre y llenarlo de mentira, de engaño, de desviar su vida, para que no acoja las promesas de Dios. Y la verdadera función del diablo es la de apartar de la escucha de la palabra, de la fe, para que así nos apartemos de la salvación. Los de terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que escuchan reciben con alegría, pero no tienen raíz, porque está sobre piedra. Esta piedra es nuestro corazón. Solo el Espíritu de Dios lo puede cambiar en un corazón de carne capaz de vivir y responder a las pulsiones del Espíritu, que es vida. Este corazón de piedra, que es el encierro del hombre en su egoísmo, no es visible de inmediato. Viene al descubierto cuando el torrente de las contrariedades lava la pequeña cobertura de bondad. Eso es posible una fe efímera, superficial. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, desisten. La permanencia de la fe en la venida del Hijo del Hombre está realmente ligada a la oración incesante para obtener el don del Espíritu. La prueba en el Evangelio de San Lucas no es tanto la tribulación final, cuanto su realidad histórica, la cruz cotidiana del que lo sigue. El diablo, que incluso se ha atrevido a tentar a Jesús en el desierto y se retira hasta el tiempo de la pasión. Pero como el Señor Jesús lo venció, ahora se ha querido meter con los hijos de Dios. Ahora la semilla que cayó entre abrojos. El enemigo quiere absolutamente que no se llegue a la fe que salva. Cuando no logra impedirlo, al intervenir de un modo duro en el tiempo de la prueba, lo hace interviniendo de una manera blanda, por el camino que sofoca la palabra, que es algo progresivo, de la cual hay peligro y que debemos estar atentos. El primer aliado son las preocupaciones y el afán, el ansia, la inquietud, incluso por las cosas buenas. Las preocupaciones a las cuales obedecemos están en el origen de nuestras ocupaciones. Son fuentes de nuestra acción y en verdad no son más que las 1000 voces de la serpiente a la que obedecemos en lugar de obedecer a Dios y tener confianza en Él. El afán, miedo, es en toda la Biblia el espía de la carencia de fe. Sofoca la vida, que es la obediencia a Dios. El segundo aliado es la riqueza. En el Evangelio de San Lucas es muy fuerte la atención hacia la pobreza, que es el rostro concreto de la fe y de la caridad, porque lleva a fiarse del Padre y a compartir con los hermanos. El tercer aliado está constituido por los placeres de la vida. El Evangelio de San Lucas es muy sensible a lo que es hermoso y placentero, desde el vestido hasta la mesa y hasta los honores. Por eso insiste mucho en la humildad de Cristo. Estos son los puntos débiles de la humanidad y los riesgos que se corren, donde el diablo quiere robarnos la promesa. Mientras en las tentaciones, Jesús va hasta el fondo. El riesgo de nosotros, si no estamos en oración,
es correr, perdernos a causa de nuestros miedos y también por las debilidades, por esos deseos que llevan al abismo de la muerte. Y por último, la semilla cae en tierra buena. Las condiciones para acoger la palabra con fruto son el corazón hermoso y bueno. Es propio del Evangelio de San Lucas esa traducción del griego, trasladado al corazón del hombre. El corazón es la capacidad interior vital de acoger la palabra. Es hermoso, porque se adorna en ella y la guarda. Es bueno por cuanto produce fruto mediante la perseverancia, sobre todo en los momentos de prueba. Y nosotros como discípulos estamos unidos a escuchar, conservar y perseverar para salir vencedores en los momentos de prueba. Nosotros somos privilegiados porque se nos da a conocer los misterios del reino. Es el fruto de la escucha de la palabra del Señor que lleva al creyente a reflejar sobre su rostro la luz del Padre de la misericordia que Jesús ha revelado. Nos hace participar de su misma familia y nos inserta en el diálogo misterioso de exultación entre el Hijo y el Padre. Nosotros somos privilegiados porque hemos sido llamados por el amor de Dios, que habrán momentos de dificultad, fracasos, pero si realmente nos comprometemos, confiando en el anuncio de la palabra, se producirá un fruto abundante, porque la semilla es de Dios y Él mismo nos garantiza su crecimiento. Ahora nosotros nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones, porque siempre manifiestas tu gloria y tu poder para llenar nuestra vida de tu presencia, que has enviado a tu Hijo Jesús el Señor, que nos anuncia el reino, la buena noticia, y que te has quedado con nosotros en la Eucaristía, para habitar en el corazón de la humanidad. Y que a la luz del Espíritu Santo poder recibir esos dones que transforman nuestra vida y que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, y transmitir la palabra de Dios para que pueda germinar en cada corazón y así poder dar fruto abundante. Pero somos conscientes que hay un enemigo que anda al acecho para robarnos las promesas de Dios, para seducir a la humanidad, llevarla al abismo de la muerte, a través de la brujería, la hechicería, buscando fama, fortuna, placeres, o dejarse llevar por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía. Y así de esa forma, dudar de la palabra y alejarnos de la salvación. En este día te invito a abrir tu corazón. ¿Qué momento de pruebas, de dificultades estás viviendo? Que te hacen ser inconstante o que piensas que Dios no está. Pero también te invito a analizar que muchas veces no has entregado tus proyectos y sueños a Dios. Y es por eso que has llegado al fracaso, a herir tu corazón, pensando que Dios se ha olvidado de ti. Pero Dios respeta tu libertad. O quizás, ¿cuál es el afán de tu vida? En estos momentos de pandemia, te ha dejado llenar de pánico, de angustia, pensando, ¿qué pasará con nuestro futuro? O personas que viven apegadas a las riquezas, sin saber compartir con el necesitado. O dejarse seducir por los placeres de la vida, la lujuria, la morbosidad, la impureza, o una sexualidad desenfrenada, faltando al compromiso del verdadero amor, que es la vocación a la santidad, de seguir el camino de Dios, pero también algunos que han sido llamados al sacramento del matrimonio, asumir ese compromiso de familia, que es el fundamento de la sociedad. Que si realmente queremos ser buena semilla, es dejar entrar la palabra de Dios a nuestro corazón, es preocuparnos por el otro, en los talentos que Dios nos ha dado, para ayudarnos unos a otros, para ser hermanos en la fe, unidos en oración, descubrir la voluntad de Dios, vivir los sacramentos, en especial la Eucaristía, para que Él sea el protagonista de nuestra vida, y así ser bendición unos a otros. Como también estamos orando por los que sufren enfermedades,
por ese COVID-19 o distintas enfermedades en su cuerpo, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que puedan ser sanos, porque los milagros del Señor existen y lo imposible será posible. Que oramos por las naciones, sus gobernantes, y ese compromiso que tienen para gobernar, para escuchar el clamor de un pueblo que los necesita ante estos momentos difíciles que se han vivido en la comunidad, de preservar, cuidar la familia, de los principios y valores que deben estar unidos en el amor de Dios, porque nos invita a cuidarnos unos a otros. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Te invito a abrir tu corazón a través de la oración para que descubras dónde ha caído la semilla de Dios en tu vida. Y si de pronto no ha caído en tierra buena, revisar cómo debes crecer en la fe, porque tú y yo somos hijos de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.